24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mejor Hablar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, 23:52. Estamos en esta hora que es Mejor Hablar con nuestros invitados que los presentamos de inmediato. Franziska Skoknic. Te habíamos estado... No, ¿sabes que no sé si es Skoknic o Skoknic? Skoknic. Perfecto. Ella es periodista, investigadora de CIPER. Recientemente estuvo trabajando sobre el patrimonio de Sebastián Piñera, ¿verdad? Las sociedades en paraísos fiscales. Muchas veces la habíamos invitado, así que estamos felices de que por fin haya venido al programa. Gracias, Bienvenida, Franziska. Muchas gracias por la invitación. Max Colodro también nos acompaña, director del Magíster de Comunicación Política en la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista del diario La Tercera, también en Tele 13 Radio. Bienvenido, Max. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Max. Y sí, nos acompaña esta noche Felipe Kast, candidato presidencial. Presidente, ya me está dando calor. Muy bien, Matías. No, pero de Evópolis no eres el presidente tú. No. Voy a decir presidente de Evópolis, no, pero el candidato presidencial de Evópolis. Gracias, Felipe, por estar aquí esta noche en Mejor Hablar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos un montón de cosas, pero sí. ¿Vamos inmediatamente a una pausa? Vamos, sí, hacemos una pausa y volvemos con Franziska Skoknic, que es la autora de estas últimas revelaciones en torno a las inversiones de Sebastián Piñera y su familia en paraísos fiscales. Ella es la autora, ella nos contará de primera fuente algunos detalles de eso. A la vuelta. Estamos de vuelta en Mejor Hablar, Consuelo Saavedra. Recordarles que participen en Twitter, el hashtag Mejor Hablar. Empecemos por, evidentemente, lo que ha sido motivo de todo tipo de análisis durante esta semana, que es la presentación de la Declaración de Patrimonio e Intereses del presidente y precandidato también de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Franziska, quería comenzar contigo respecto a la investigación que tú hiciste para CIPER, donde descubriste, y me dijiste que no estabas buscando eso, además, descubriste otra sociedad en un paraíso fiscal que tenía Sebastián Piñera, aunque rápidamente salieron a aclarar que no estaba activa desde el año 2009. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lograr? ¿Y qué tan difícil es lograr hacer el mapeo? Hoy lo tenemos en la Declaración de Patrimonio e Intereses, pero el mapeo de las sociedades que pertenecen a los Piñera. Y dada esa dificultad, ¿qué posibilidades hay de que no aparezcan otras? Es decir, ¿tú pudiste llegar al fondo, tienes constancia que llegaste al fondo de esa investigación, o en una de esas, dada la dificultad, no sabemos con qué nos podemos encontrar hacia adelante? Antes de empezar la investigación yo pensé que ya las conocíamos todas. Ahora que encontramos una que no estábamos buscando, no sé. Pero ya conoces el modus operandi de alguna manera, ¿o no necesariamente? Sí, claro. Lo que pasa es que es súper complejo. Si uno mira la historia de las sociedades de Piñera hacia atrás, cambian los nombres, cambian las inversiones Bancar Limitada, Bancar Inversiones Limitada, Bancar S.A., Santa Cecilia. O sea, da unas vueltas con las sociedades que hace muy difícil seguir la historia y cómo va pasando de uno a otro. O sea, dentro de eso, que nosotros es un trabajo que había hecho otro periodista de CIPER, había contado hace algunos meses el tema de las empresas zombies, ¿no? O sea, esto de comprar empresas con pérdidas y luego ahorrar impuestos de alguna forma. Y ahora decidimos retomar esto, y un poco a propósito de el adelanto que había tirado La Tercera la semana anterior respecto a que la declaración de patrimonio de Piñera iba a ser mucho más baja que lo que el patrimonio que nosotros sabíamos que tenía. Los 600 millones que se hablaban de... Versus 2.700 millones de dólares, había una brecha bien grande. Hacer como, bueno, ¿dónde está el resto? En realidad ya teníamos más o menos la idea de que es parte de su patrimonio había sido traspasado a sus hijos, a su señora, a otro tipo de sociedades. Y cuando se hablaba se decía, no, pero ese es el patrimonio de los hijos. Pero es un patrimonio familiar. Bancar es un family office, es un grupo, y por algo Forbes lo cuenta como uno. Entonces veamos cómo se construyó esto y cómo se fueron traspasando los dineros. Y ahí hicimos un trabajo bien detallado en distintas fuentes y buscando en documentos antiguos, en escrituras. De repente me encontré con una sociedad en un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas que no estaba en los libros, que se llamaba muy parecida a una que se había conocido el año pasado cuando BioBio hizo la investigación sobre Exalmar, pero era otra. Y ahí fue como que se encendieron un poco las alarmas y dijimos, chuta, ¿qué más hay, no?
Felipe, ¿qué te pasa a ti como socio de coalición cuando un candidato que potencialmente puede representarte tiene estas formas de operar en sus negocios particulares? ¿Te decepciona o te parece que es en su vida privada, en sus negocios privados, perfectamente plausible siempre y cuando, o posible siempre y cuando no se hayan alterado o no se haya pasado por encima de la ley, el pago de los impuestos? ¿Qué te pasa a ti como candidato de su coalición? A ver, a mí me pasan varias cosas en lo que está pasando en esta primaria. Primero, bueno, entiendo que es el candidato que tal vez hoy día más llamativo, fue expresidente, marca muy bien la encuesta, pero me impresiona bastante que el nivel de obsesión que hay con su patrimonio. Siento que, yo entiendo, uno quiere saber, pero siento que estamos perdiendo una oportunidad, o yo siento que se está perdiendo una oportunidad de ir a algo mucho más profundo en la centro-derecha, que es el por qué este sector, primero, ganó la elección pasada, después se perdió la elección pasada, y cómo este sector, del cual soy parte, me siento orgullosamente parte, es capaz de recuperar la confianza de los chilenos con algo mucho más profundo que simplemente contarles los pesos a Piñera o a Osandón. Yo honestamente, como candidato presidencial, estoy un poco desilusionado de que la primaria se centre tanto, entendiendo que a mí me habría encantado que él hubiese construido esta muralla china hace 6 años atrás cuando se presentó la primera vez, entendiendo que, y obviamente estoy a favor de todo ese tipo de medidas. A ver, pero reconstruir la confianza pasa, entre otras cosas, por dar a conocer, en el caso de Sebastián Piñera, sobre todo, dónde estaban las platas, cómo están constituidas, dónde están las inversiones. Te insisto, yo creo que eso todo es sano. Sí, creo Entonces, retomo la pregunta, Matías, en el fondo, ¿quedas conforme? ¿Te parece que es correcto que él maneje las cosas así? Yo lo único que te estoy diciendo es que creo que hoy día, si tuviésemos alguna ilegalidad o algo realmente grave, lo de Exalmar, por ejemplo, a mí me parece que no hizo absolutamente nada grave. O sea, ni siquiera un poco. Y estuvimos gastándonos, no sé, 3 semanas, 4 semanas con Exalmar. De hecho, entonces, lo que me pasa es que siento que, de alguna manera, en este periodo de posverdad, donde todo lo que se empieza a hablar termina siendo algo que, claro, gana titulares, gana rating, a mí me decepciona un poco el nivel. O sea, obviamente me encantaría que esta sociedad, que no tengo idea mucho cuál es, estuviese metida. ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Todo uno quisiera que esto no fuese tema. Por eso me alegró a mí cuando Sebastián Piñera va y pone y anuncia que va a ser un fideicomiso ciego, que va a ir un poco más allá de la ley, para la esperanza de los que queremos tratar de discutir temas más de fondo, porque yo sí creo que hoy día Chile vive un momento político distinto, complejo, donde yo creo que volver a la moneda, que es algo que es posible desde este sector, no va a ser fácil gobernar. Max, entonces, poder enfrentarse a preguntas que son aún más difíciles que simplemente cuántas sociedades tiene. Y si de hecho, si ustedes miran, probablemente la razón por la cual Sebastián Piñera tal vez no ha cambiado mucho la encuesta, a pesar de que hemos hablado de su patrimonio durante más de 1 mes y medio, yo creo que es porque las personas ya tienen descontado esta realidad de él y no creo que vaya a mover mucho la aguja. Max, que dirige un centro de estudios de políticas, o sea, de opinión pública, en comunicación política, exactamente, en la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene más expertise sobre esto. ¿Tú crees que Piñera, la opinión pública o las investigaciones periodísticas, van a dejarlo, van a entrar en otro tema, o esto ya va a estar presente en todo lo que queda de campaña para Sebastián Piñera? Es un tema atractivo, sin duda, para la opinión pública, un expresidente que postula a ser presidente de la República y que tiene estos niveles de patrimonio, pero el hecho concreto es que Sebastián Piñera también contribuye con este juego un poco a las escondidas en materia de inversiones, de sociedades que aparecen. O sea, a mí realmente me parece, lo puso hoy día en una columna, me parece bien increíble que después de haber sido presidente 4 años, después de que llevamos no sé cuánto tiempo discutiendo sobre el patrimonio de Sebastián Piñera, que todavía a estas alturas exista la posibilidad, Sebastián Piñera genere el espacio para que exista la posibilidad de que aparezcan sociedades que la opinión pública todavía no conoce. ¿Pero qué más tendría que haber hecho? Haber transparentado todo de una vez, hace mucho rato. Yo creo que Perdón, ¿cómo es posible que todavía puedan un medio periodístico como CIPER hacer una investigación y contarle a la opinión pública de algo que todavía la opinión pública no sabía respecto de eso? Pero ahí yo quedo un poco pilla porque ellos afirman que esa en particular no estaba activa. no sabemos. Ese es el problema con las sociedades en las Islas Vírgenes. Es muy difícil averiguar realmente qué está haciendo esa sociedad. Y Piñera lo sabe. Él lo entrevistaron hace ¿cuándo? 1 año en Ecuador. En Ecuador. Y le preguntaron, a propósito de los Panama Papers, y le preguntaron por las sociedades en los paraísos fiscales. Y él dijo que se tenían que terminar porque se usan para evadir impuestos, para hacer negocios oscuros, etc. No todo lo que se hace en paraísos fiscales es así, pero él sabe. Que se puede. O sea, que se puede. Y no ha dicho por qué las tiene.
Hasta ahora él no da una explicación de por qué necesita tener 2 sociedades en las Islas Vírgenes y una en Luxemburgo. Me gustaría invitarlos a escuchar una declaración que hizo en EMOL TV Andrés Chadwick, que es uno de los principales asesores, ¿verdad? Generalísimo, aunque no haya el cargo oficial en la campaña de Sebastián Piñera, hablando justamente sobre las sociedades en estos paraísos fiscales. El presidente Piñera, y aprovecho de señalarlo, él con respecto a las inversiones que se tenían en países con tributación benevolente, como se llama, con tributación débiles o blandas, son todas absolutamente legales, registradas en Chile, autorizadas por el Banco Central, autorizadas por impuestos internos, con todas sus tributaciones al día. ¿Cómo se llama? Benevolente, débil y blanda. Pero volviendo a lo que tú preguntabas, si está activa o no está activa, lo que sí sabemos, porque nosotros encontramos documentos de agosto del 2015, es que se encargó de mantenerlas activas con sus poderes en Chile válidos. ¿Cuándo fue la última activación de poder? Lo que yo encontré fue agosto del 2015. Entonces, ¿Posterior a lo de Ecuador eso? Yo creo que no, anterior. Un poco antes. Sí, unos meses antes. Lo complicado es que uno no tendría por qué pensar que se terminó esto. Que ahora sí que sí, ya sabemos todo, dónde está, cuál es su plan de acción respecto a su patrimonio. Él ha afirmado que todo lo que estaba en paraísos fiscales o ya no está, o se está deshaciendo, incluso los hijos, dijo. Pero cuando aparece algo, gracias al trabajo de Francisca en este caso y otro, uno perfectamente puede decir, mira, nadie podría meter las manos al fuego de que no van a aparecer otras. Lo que hay que decir claramente es que no necesariamente el que aparezca, ni que aquí hay tráfico de algo raro, ni que se ha hecho alguna ilegalidad, no, pero uno le pide serlo y parecerlo. Por eso yo te pregunté qué te parece a ti, Felipe, que el candidato que potencialmente puede representarte a ti en una elección presidencial o en un gobierno, del cual fuiste tu ministro además, haya ese nivel de credibilidad respecto a su manejo. O sea, yo sé que a lo mejor no hay ilegalidad, mientras no se descubra no lo hay, pero el serlo y parecerlo de un líder político en el mundo de la desconfianza de hoy. Pero si sabes lo que pasa, Matías, que cuando tú estás con un político como Sebastián Piñera, o incluso Sandón u otro, que llevan 20 años en política, yo creo que honestamente, yo no sé si es que estamos sabiendo algo nuevo, porque yo honestamente creo que primero él no es una persona que haya hecho algo irregular, fue mi jefe, yo tengo diferencias con él que son probablemente incluso mucho más profundas que estas, que las que estamos hablando, en otras materias. De ahí viene un poco la desilusión de uno de poder meter otros temas en la agenda, porque de alguna manera nosotros sí tenemos que preguntarnos el por qué muchas veces la ciudadanía piensa o cree que la centro-derecha está tratando de construir un sistema político que no quiere cambios, por ejemplo, que les gusta mantener el status quo, que les gusta mantener los privilegios como están. Y cuando tú empiezas a reflexionar sobre ese proyecto político, del cual yo me siento parte, yo tengo 4 hijos, me encantaría que mis hijos se sintieran orgullosos de la labor política que hace su padre, y no solamente su papá, sino que del sector político del cual representa, creo que ahí tenemos una crisis política, que hoy día de hecho se ha traspasado no solamente la centro-derecha, por muchos casos también de dinero y política, sino que también la centro-izquierda. Hoy día estamos en un ciclo post-transición, donde ya no están los lagos, donde yo siento que la generación de la transición ya cumplió su etapa, donde desgraciadamente ese debate que es mucho más ideológico, donde afortunadamente hoy día Chile sí se permitió hacerse preguntas difíciles, donde ya volvimos a decir, ok, tenemos que crecer, tenemos que tener crecimiento económico, tenemos en democracia, bueno, pero ¿cuál es el proyecto de justicia de este país? ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿Por qué la nueva mayoría fracasó? Siendo que venía con mucha fuerza social, se suponía. Entonces, hay una serie de diagnósticos que yo sé... ¿Cuál es la crisis política en tu sector si supuestamente, según todas las encuestas, están a punto de ganar, en teoría? Ese es el gran problema, que no basta con volver a la moneda. Entonces, esto no es, la política es mucho más que un juego de poder. Entonces, si es que, de hecho, mi gran preocupación es que volvamos a la moneda y volvamos a tener no solamente un paréntesis, que es un tema de poder, que hay algunos que dicen, no, tenemos que volver a gobernar, pero por muchos años. Mi preocupación es cómo volver a defender la legitimidad en el plano moral, no solamente ganarle a la nueva mayoría con votos, sino que ganarle culturalmente a la nueva mayoría. Y que el día de mañana una mayoría cultural de Chile diga, ¿saben qué? Estas personas de centro-derecha me representan. Yo pensé que jamás iba a ser de centro-derecha, o sea, y siento que tiene una visión... ¿Sebastián Piñera está punteando por lo mal que está la nueva mayoría? Entonces. Yo creo, por supuesto. Yo creo que hay un gobierno que tuvo una buena gestión hace 4 años atrás, y que hoy día la gente probablemente, y con justa razón, yo me siento orgulloso de haber sido ministro de ese gobierno, pero no, sería pero no es suficiente, mérito... es una condición que puede ser necesaria para volver a la moneda, pero para gobernar con gobernabilidad, con éxito, con sueño futuro, con que la ciudadanía diga,
las personas de centro derecha en Chile me están defendiendo a mí mis principios de poder emprender, de que no abusen de mí, de que efectivamente los niños vayan primero en la fila y tengamos una sociedad justa, que podamos responder qué significa una sociedad justa. Son preguntas bien complejas. O sea, administrar un país no es solamente gestión. Entonces, de ahí viene de alguna manera mis diferencias más profundas con tal vez lo que hemos mostrado como sector en el pasado. Son mucho más profundas que simplemente si es que vamos a encontrar, y no desmerezco para nada, me parece muy importante la transparencia y avanzar en eso, pero creo que nos estamos perdiendo y por eso pedí más debate. Yo creo que con 2 debates es insuficiente. Bueno, van a ser 2 nomás. Me habría encantado tener 6 debates, ojalá temáticos, que nos hiciéramos cargo también de, por ejemplo, qué pasó con las pensiones. Yo soy de las personas que cree que el sistema de ahorro individual es positivo, pero también cree que calibramos el modelo completamente erróneamente. O sea, esta idea de subir el ahorro a 15%, es muy buena idea, pero lo deberíamos haber hecho hace 30 años atrás. Y que las AFP están teniendo utilidades sobrenormales, deberíamos haberle introducido competencia también hace 30 años atrás. Entonces, hay una serie de reflexiones políticas que siento que todavía no se están dando y el peligro es que a veces algunos, por pensar que esta primaria está lista, no se tenga esa reflexión profunda. Yo creo que Sebastián Piñera tiene efectivamente un problema de credibilidad que va más allá del tema de si va a ganar o no va a ganar las elecciones. O sea, el hecho de que estén apareciendo todavía sociedades de inversión que no han sido transparentadas por el propio candidato y por su propio entorno, hace que haya un cuestionamiento y que, como dice Felipe, este tema no permita, en definitiva, discutir las cosas sustantivas. La Academ que sale mañana muestra que hay un sector muy importante del país mayoritario que considera que las explicaciones que Sebastián Piñera ha dado 57% son insuficientes respecto del tema de su patrimonio. Así todo es lo único que sube, aunque sea de manera marginal. Es que yo creo que son cosas... En el margen de error lo que sube. Sí, lo que sea, pero los otros también tienen margen de error y no suben. O sea, yo creo que Sebastián Piñera tiene efectivamente los votos para poder eventualmente llegar a la presidencia a fines de año, pero los tiene también con un costo de credibilidad que está asociado a este manejo poco transparente hasta el día de hoy de sus inversiones y de su patrimonio, que yo creo que le genera costos no solo al propio Sebastián Piñera, sino que al sector también. Entre otras cosas porque impide estar en una discusión de fondo respecto de proyectos de país, de propuestas programáticas, porque hay una cierta obsesión, es cierto, en el tema de las platas de Sebastián Piñera, a la cual el propio Sebastián Piñera contribuye en la medida en que no transparenta definitivamente todo de una vez. ¿Tú crees que no queda cerrado este tema? Yo creo que, o sea, todavía no hay fideicomiso ciego, estamos como recién empezando a mirar lo que hay en su declaración de patrimonio, que es enorme, y tal como él planteó la forma en que él va a hacer su fideicomiso, efectivamente va más allá de la ley, pero no cierra todo, deja cosas que están fuera. Yo creo que, dado los cuestionamientos que hay, dado la experiencia del fideicomiso anterior, que dejó muchas cosas fuera, mucho dinero fuera para invertirse y se invirtió durante su mandato, yo creo que si él realmente quiere despejar esto y que deje de ser un tema de la agenda, él tiene que entregar todo en un fideicomiso, él y su familia. Eso te iba a preguntar, cosas que quedan fuera fundamentalmente porque él separa la administración, o al menos en el papel, ¿verdad? Y en lo legal de los hijos, pero los hijos siguen funcionando fundamentalmente con los dineros afuera, que eso no los vamos a conocer. Y uno podría, considerando los montos que se conocieron la semana pasada, uno podría llegar a decir que probablemente la mayor parte del patrimonio va a quedar fuera. O sea, sí es cierto que él cuando vendió LAN y Televisión y su participación en Colo Colo invirtió ese dinero fuera, quiere decir que gran parte del patrimonio está en esas sociedades que hoy son de los hijos. Aunque también puede estar la discusión de si los 800 millones es por el valor libro y por los avalúos fiscales versus los avalúos comerciales. Es que la brecha es demasiado grande entre el valor libro y el valor comercial en este caso. Había sociedades que son de $1. Da la impresión de que dice que quiere, pero tampoco se ve muy urgido, como se dice coloquialmente, en querer cerrar esta brecha o esta puerta que deja abierta que cada cierto tiempo le trae problemas, porque en la realidad no parece ser un problema para su candidatura. Felipe para ganar, que es su propósito. Es decir, él, si es que se diera cuenta, creo yo, de que esto puede traerle riesgos realmente, a lo mejor efectivamente lo haría todo. Es que yo creo que hay riesgos más allá de lo electoral, más allá de los números. Puede ser. Felipe, quiero ir contigo, cuando uno revisa tu página, Felipe Cas 2018, y ve propuestas temáticas, hay un montón de frases que uno se pregunta, y podemos ir después a algunas de ellas, así como uno preguntar de otros candidatos, ¿qué hacen en determinado sector político? ¿Qué haces tú en la derecha? ¿Qué haces tú en ese grupo de derecha? Tú dices, orgullosamente me siento ya, pero eso es una cosa cultural tuya, porque viene probablemente de tu padre, tu familia.
como que a lo mejor no te lo cuestionaste tanto, pero ¿qué haces tú en esa derecha? Además que invocas permanentemente a Ricardo Lagos, invocas a Andrés Velasco y Ciudadanos, uno ve a tu padre adoptivo, que es Javier Echeverri, dice queremos que las personas estén en el centro de la economía, que el Estado y las regulaciones juegan papel fundamental, en fin, ¿qué haces tú en la derecha? Yo creo que la derecha y la centro derecha tienen ideas que son muy profundas y muy genuinas. Y el problema es que cuando tú no defiendes con suficiente fuerza los principios de la libertad y de alguna manera te acostumbraste a que en realidad mientras no me tocaran el modelo económico el Estado podía ser mediocre y el motor económico funcionaba bastante bien. De hecho, yo soy de los que cree que es de las pocas cosas, a diferencia de lo que plantea el Frente Amplio, cuando me ha tocado varios debates incluso con Alberto Mayolo, con otros que me dicen, no, el problema de Chile es el modelo económico, y yo les digo las pocas cosas que han funcionado bien en Chile es el modelo económico, con mayor regulación para que los que hacen trampa salgan a la cárcel. Yo aplaudo a este gobierno de Michelle Bachelet y al ministro Céspedes, que enviaron un gran proyecto que manda a la cárcel a los que se coluden. Eso lo habríamos hecho también hace 30 años atrás, pero bueno, nos demoramos a veces en hacer estas transformaciones. Pero el modelo económico, yo no creo que me lo cambien ni por el de Venezuela, ni por el de Cuba, ni por el de Ecuador, que es el que cita a veces Alberto Mayol. Pero lo que sí ha fracasado, y eso es muy importante decirlo, es el modelo político. O sea, ¿por qué en Chile nos acostumbramos a que un colegio público sea peor que un colegio particular pagado? Y uno podrá decir, bueno, faltan recursos. Bueno, pero ¿por qué no pusimos los recursos en eso que claramente en una teoría de justicia, que es la que yo creo que si tenemos igualdad en los niños, de hecho hoy día en la mañana hicimos un gran anuncio, que es como la contracara de la gratuidad en la educación superior. Nosotros dijimos, hoy día el anuncio que hice hoy día en la mañana con el equipo es la propuesta más importante de mi campaña presidencial, que es acceso universal a las salas cuna y a los jardines infantiles, con un sistema que es bastante parecido a lo que en su minuto hicimos en Chile, de garantizar acceso universal a los colegios. Nosotros pusimos a los niños primero en la fila. Y yo la pregunta que me hago es ¿por qué, si sabemos que la desigualdad se genera en los primeros 6 años de vida, esto está documentado, no es que yo esté inventando algo nuevo, ni que sea muy... Esto está documentado. Heckman, premio Nobel de Economía hace mucho rato que lo documentó, y en Chile los datos están ahí. Andrés Hernando, en su primer estudio que hicimos en Horizontal, era para demostrar dónde se generaba la desigualdad en Chile, estaba en los primeros 6 años. Entonces, ¿cuál es mi problema? No es que el problema sea ser o no ser de centro-derecha, el problema es por qué la centro-derecha no hemos demorado tanto en poner esa idea de justicia sobre la mesa y poder sacar al pizarrón al modelo político que ha fracasado, porque hemos transformado el Estado en un botín de campaña, una agencia de empleo. Y si tú miras qué ha pasado con el Sename, qué ha pasado con el INE, qué ha pasado con todas las instituciones que se supone que, ¿para qué decir con la educación pública? Ahora el gobierno está haciendo un nuevo proyecto de ley, que es, yo lo aplaudo, que en el fondo el proyecto de ley de la educación pública, pero yo lo hablaba con el encargado, el señor Rocco, y con la ministra del Piano, y le decía, ¿por qué el nuevo proyecto de ley de educación pública tiene la misma estructura que el Sename? Que el presidente de turno va a nombre a un encargado nacional de educación pública. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, un Benito Baranda en el Sename 8 años, como tenemos el Banco Central? Porque nosotros sí cuidamos el modelo económico. Y claro, el Banco Central puede ser autónomo. Pero ¿por qué el Sename no es autónomo? ¿Por qué una educación pública no tenemos un Mario Weissmuller a cargo 8 años? Por ponerte nombres. No es que sean ellos o no ellos. De hecho, en una entrevista me preguntaba Fernando Paulsen, ¿y tú crees que Benito Baranda estará dispuesto a trabajar con Chile Vamos? Decía, no es con Chile Vamos, es con el Estado de Chile. Brindemos. Yo tuve la suerte de que Javier Echeverri, mi padre en vida, trabajó en 3 gobiernos como director de Impuestos Internos. Un cargo que no era tan glamoroso, que era importante y todo, pero logró modernizarlo porque tuvo la capacidad de realmente hacer una planificación. Si nosotros creemos que vamos a tener justicia en Chile, si no nos tomamos en serio la modernización del Estado y devolviendo el Estado a los ciudadanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso mis diferencias con Piñera en esta materia es que yo no creo que tengamos que tener el gobierno de los mejores, los nuestros, sino que de verdad metámosle cirugía al Estado para que efectivamente ese Estado y esa institución funcione con la misma rigurosidad, con la misma excelencia que funcionan nuestras instituciones económicas. De hecho, tuvimos, Andrés Velasco, tuvimos a todos los, Nico Izaguirre, tuvimos grandes ministros de Hacienda. Pero ¿por qué siempre el Ministerio de Hacienda era el que poníamos nuestra mejor gente? O se supone más blindada, que no los cambiábamos. Nosotros, en los 4 primeros gobiernos de la concertación, nunca sacamos un ministro de Hacienda. Le dábamos todas las garantías para que hiciera bien su trabajo. Los ministerios de salud, de educación, los cambiábamos todos los años. Entonces, después no nos preguntemos por qué tenemos un país injusto. Porque no nos hemos tomado en serio, con la misma seriedad, el motor social que depende del mundo político. Entonces, ahí yo creo que hay una confusión, que el Frente Amplio nos dice, ¿tenemos problemas sociales? Sí. ¿La solución pasa por el modelo económico o pasa por el modelo político? Mi propuesta de campaña es que pasa por el modelo político y por eso los políticos tenemos que ser generosos para devolver ese poder. Hoy día, afortunadamente, no podemos financiar las campañas políticas por las empresas, pero eso costó todos estos escándalos.
¿Cierto? Si no hubiese sido por el escándalo, no habría sido así. Yo espero que esa misma conciencia de que ha fallado el modelo político nos lleve a que le devolvamos el Estado a los ciudadanos y no tengamos más operadores políticos. Ahora, es cierto, Felipe Kast está hoy día en Chile Vamos y es parte de una alianza y de un bloque. Pero ¿cuál es la diferencia de Felipe Kast con Sebastián Piñera y con José Osandón? ¿Por qué hoy día un elector que se siente identificado con este bloque debiera votar por ti y no votar por Sebastián Piñera en la primaria o no votar por Osandón en la primaria? Porque yo creo que tenemos diagnósticos distintos de lo que está pasando en Chile. ¿Cuál es ese diagnóstico? El diagnóstico que nosotros tenemos es justamente que falló el modelo político y por lo tanto no basta simplemente con ofrecer mejor gestión o una buena gestión, que es importante. Si yo no Esa es la propuesta o sea, aquí hay un diagnóstico, de SP, como le dicen. Aquí hay un diagnóstico ideológico. Hoy día Chile, y lo decía al principio, qué bueno que hoy día Chile vive un momento post-transición donde nos dimos el derecho de hacernos preguntas difíciles. Qué bueno que hoy día esté el Frente Amplio con sus propuestas sinceras sobre la mesa. Y te voy a decir una cosa, yo creo que la concertación, de hecho tuve la suerte de ir a ver a Ricardo Lagos después de que se bajó, me fui a tomar un café con él, y le planteaba yo a Ricardo Lagos, yo creo que el problema que tuvo la línea de pensamiento de Ricardo Lagos, más allá de su persona, que sabemos que no tiene por qué quedarse para siempre en la política, es que nunca formaron nuevos cuadros de esa izquierda liberal. Esa izquierda liberal se quedó sin nuevos cuadros. ¿Le dijiste que le ibas a pedir prestadas alguna de las propuestas? Por supuesto, me parece lo más republicano que hay que un candidato revise propuestas del otro. ¿Estaba contento? ¿No estaba contento? Porque todos van como en peregrinación. No. Todos quieren Ricardo Lagos y todos quieren heredar las propuestas. Yo tengo una cercanía. Es una herencia vacante. Yo tengo una cercanía con Ricardo Lagos más familiar porque Javier también es muy cercano a mi padrastro, a Ricardo Lagos. Pero adicionalmente yo creo que hay una izquierda liberal que hoy día quedó huérfana y que yo creo que le hizo muy bien a Chile. O sea, yo no soy de los que cree que la concertación es algo que hay que tirar a la basura como si fuese un periodo de Chile que no sirvió para nada. Al contrario, me tocó vivirlo por dentro también con Javier y creo que hicieron mucho avance. Sí creo que se preocuparon y muy bien del modelo económico y creo que nos acostumbramos a un modelo político bastante mediocre. Me llama la atención la división que hace entre el modelo político y económico y que mencionas cosas como, por ejemplo, cómo se abandonó la educación pública y por qué nos acostumbramos a la idea de que en Chile la educación pública es mala, cuando en la historia de Chile eso es parte de una misma raíz. Es un modelo económico que iba en paralelo a un modelo político que dejó abandonada la educación pública y básicamente se basó en un sistema de vouchers, que es lo que se está tratando de alguna forma de revertir ahora con la reforma. ¿No crees que de alguna forma la estructura del sistema chileno tiene un sistema político muy anclado en un modelo económico? Yo creo que no. Yo creo que al contrario, nos empezamos a acostumbrar a que en el fondo mientras la economía funcionara bien, todo se iba a solucionar. Y eso era una gran mentira. O sea, yo creo que tienes un punto de que el modelo económico se modernizó tanto, anduvo tan rápido que en el fondo como que... De hecho, hay una frase de un político que es notable en la época al principio de los 90 que dice había que crecer y punto. Pero ojo, yo por ejemplo los vouchers, yo creo que el sistema de vouchers es bueno. El gran problema que tenemos con el sistema de vouchers, para que nos entiendan en la casa, el voucher es que una familia puede moverse de un colegio a otro y se lleva ese recurso al otro colegio. Es que nosotros toleramos que abrir un colegio sea más fácil que abrir un kiosco en la esquina. Entonces nos empezamos a confundir de no entender de que el valor político y social para el contrato social que estábamos construyendo, de tener de verdad igualdad de oportunidades, de sobreinvertir en los niños, de que las oportunidades no dependan de los ingresos de tus padres. Por ejemplo, ¿qué reforma yo apoyé de este gobierno? La no selección de los niños de 6 años. Pero te pondrías más exigencia, o sea, volverías al sistema... Pero si imagínate en Chile nosotros para abrir un banco muy difícil... Escúchame un segundo. Volverías entonces, porque hay varias cosas en educación que son bien interesantes a propósito de poner los niños primero y de invertirlo todo en primera infancia, lo que significa, por ejemplo, que le pones la retroexcavadora a la gratuidad universitaria. ¿Verdad? Sí, claro. Porque de hecho, yo soy tendremos ayudas estatales destinadas para aquellos estudiantes de familias del 50% menores de ingresos. Ayudas. Te respondo. Yo con eso también tengo una diferencia con Sebastián Piñera y con Osandón. Osandón continúa lo que está diciendo la nueva mayoría, diciendo que en el fondo cree la gratuidad universal de la educación superior. Piñera mantiene lo que hizo este gobierno y dice no vamos a seguir más porque es injusto. Yo planteo un sistema completamente distinto y de hecho la forma para financiar esto de forma responsable es con un sistema... Nosotros lo que estamos proponiendo es que tengamos un sistema solidario donde tú no pagas mientras estudias, pero cuando sales le devuelves al país lo que el país te aportó. No una mochila para siempre. ¿Eso es lo que tú llamas el CAE perfeccionado? No, esto es un crédito solidario. Un crédito solidario donde al final no pagas intereses, máximo 10% de ingreso, por 10 años. Esto es un aporte que tú haces de vuelta al país. De hecho,
con Fernando Atria. Me tocó en un debate en Adolfo Ibáñez. Y de hecho Fernando Atria empieza a decir, bueno, yo en realidad sabía que la gratuidad universitaria no era posible y no creo en ella, dice él. Y le pregunto, ¿qué? Sí, me dice, yo no creo en ella. Yo creo en un impuesto a los graduados, de por vida. Entonces yo le respondo a Fernando Atria, que es del Partido Socialista, inspirador de muchos del Frente Amplio. Digo, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que yo estoy planteando? Que es un impuesto de 10% por 10 años. La única diferencia contigo es que es para toda la vida. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que tiene gracia esto? La política se trata, lo queramos o no, de elegir quién va primero en la fila. Yo prefiero que los adultos mayores, que tienen pensiones miserables, las personas con discapacidad, y los niños, que es por la idea de justicia que tengo, de que tenemos en Evópolis, de que si logramos igualdad en los niños, de hecho combatimos la desigualdad injusta. Y permitimos que florezca la desigualdad justa, que es la desigualdad del mérito. Y en el caso de los colegios, no hablas de crédito solidario en todo caso. Dice, perfeccionaremos el actual CAE. ¿Qué es eso? En el fondo... Ya. Sí, pero no está establecido como crédito solidario. Y que no dependa, y que sea del Estado. O sea, que la Tesorería General de la República, que no esté en los bancos, que la Tesorería General de la República te descuente este 10% por 10 años. Y si te va mal, pagas casi cero. Si te va mejor, devuelves un poco. ¿Tú crees que es políticamente viable eliminar la gratuidad hoy día? Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer con los que están hoy día insertos en el sistema de la gratuidad, que son... De hecho, no solamente es viable, la virtud de este sistema es que todos los que actualmente tienen CAE, con nuestro sistema nosotros podemos hacernos cargo. Y que no tengan una mochila larga, sino que efectivamente tengan este sistema, que es mucho más solidario. ¿Cómo? O sea, y yo creo en los derechos... Y ojo, una suerte de condonación que algunos están pidiendo a través de ese mecanismo. Claro, en el fondo se meten igual que los que están con la gratuidad. Tú no pagas mientras estudias. Se logra el objetivo de que sea un derecho social. Que nadie se quede fuera porque no tiene recursos su familia. Pero también, como están los derechos, están los deberes. Y si tú eres ingeniero civil de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y ganas 3 millones de pesos, le devuelve al país. Felipe, un momento, los que tienen una deuda, esa mochila enorme, los del CAE, antes de que se bajara, ¿tú les bajarías y les pondrías las mismas condiciones pagándose con lo que se va a ahorrar en gratuidad? Por supuesto. Esa es la gracia que tiene, que también te puede hacer cargo de los que hoy día tienen el CAE. Y que de hecho, porque llegaron un poquito tarde, no quedaron sin gratuidad. Y tiene otra virtud también. ¿Y qué costo tiene eso para los que tienen hoy día CAE? Porque eso es un contrato con la banca privada, ¿no? Tú lo absorbes eso, en el fondo. Y de hecho, la gracia que tiene esta propuesta es que es mucho más responsable financieramente. O sea, aquí, ojo, nos dijeron que íbamos a tener, la reforma tributaria nos dijeron que íbamos a tener 3 cosas. Nos dijeron que íbamos a tener gratuidad universal, nos dijeron que íbamos a tener equilibrio fiscal y nos dijeron que no iba a afectar el crecimiento económico. Ninguna de las 3 promesas que nos hicieron con la reforma tributaria se cumplieron. Entonces, la gracia de esta propuesta, que sí es responsable, y claro, tú puedes algunos con la Confech voy a quedar mal. Prefiero quedar mal con la Confech y poner a los niños que no marchan, que no tienen fuerza. Sí, pero eso es un costo político que ha marcado todos los últimos gobiernos, 3 últimos gobiernos, respecto a las decisiones de políticas que toman. Pero es que, por eso digo, es que lo que ha pasado hoy día, y lo dice Mario Weisburg muy bien en su libro Cambio de Rumbo, dice, sería una... O sea, él, antes que ocurriera la gratuidad, dice, sería un error gravísimo que avanzáramos en la gratuidad, mientras no hayamos solucionado todos estos otros problemas, porque es poner de rodillas al Estado frente a los que marchan. Y todos los invisibles se quedan al final de la fila. Con los 250.000 que hoy día sí están en gratuidad. ¿Qué pueden esperar esos 250.000 estudiantes? Todos ellos van a seguir estudiando sin pagar. Pero una vez que se gradúen... Tienen que pagar. Y van a devolver, obvio, sí, por supuesto. Ya, pero un tremendo cambio para esos 250.000. Un tremendo cambio para los que están hoy día Por supuesto que es un tremendo cambio. Imagínate el tremendo cambio que va a hacer que no se nos sigan muriendo los niños en Sename y que tengamos efectivamente una cancha pareja a los niños y que tengamos pensiones más solidarias. Entonces, aquí no vengamos a vender humo. De cada vez que ponemos a alguien primero en la fila, tiramos a otro para atrás. Si cada vez que gastamos un peso en la gratuidad de la educación superior, estamos dejando a otro atrás. Aquí la plata no cae del cielo y yo creo que hoy día Chile necesita liderazgos que sean capaces de decirle, mire, no es que no comprenda su petición. Si el problema es que hoy día tenemos todas estas urgencias sociales que nadie está poniendo primero en la fila. Vamos a tener que hacer un corte, es breve. Volvemos con Felipe Kast, que seguimos conversando sobre sus propuestas políticas. Ya estamos de vuelta aquí en Mejor Hablar. Estamos con Felipe Kast, candidato presidencial. En tus propuestas de campaña dice, y esto es lo que suena raro para un candidato de tu coalición, que lo diga tan directamente: más competencia, menos abusos. No parece discurso clásico de un candidato de derecha, porque tienen ciertos remilgos, ciertos compromisos, complicaciones. No les gusta decir, siempre salen jugando con esa palabra, los abusos. Me gustaría saber puntualmente dónde, en qué sectores de la economía tú ves hoy día que falta competencia y donde hay más abusos. Bueno, tenemos varios sectores. ¿Cuáles son los donde más nos aprieta el zapato para el desarrollo? Uno que ya lo dije hace un rato,
tenemos en el sistema FP, que es un sistema que yo creo que no hay que moverse al sistema de reparto, creo que eso es populismo, pero donde sí hay que claramente arreglar el problema que tenemos las FP con utilidades sobrenormales. Y eso es falta de competencia pura y dura. Y eso es porque se hizo un avance que fue muy marginal, que los nuevos cotizantes de la FP se licitaba su cartera, pero hoy día eso es tan marginal dentro de la cantidad de cotizantes que necesitamos licitar el 5% cada año. ¿Te gusta la idea de una FP estatal? ¿Para mejorar Creo que eso? no aporta nada. ¿No? Pero al final es más burocracia. Si lo que necesitamos hoy día nosotros en Chile, nosotros de hecho estamos proponiendo reducir los ministerios de 24 a 13. ¿Cómo eso no significa ¿cómo le reducir metes más competencia al sistema entonces? licitando un 5% de la cartera. Si tú haces eso, vas a lograr que en lugar de que ganen, hoy día ganan en promedio 450, 500 millones de dólares la AFP al año. Debieran ganar para tener utilidades no sobrenormales menos de la mitad. ¿No deberíamos ponerle un Y eso- techo quizás a las utilidades y Es que- devolver eso al fondo? Pero es que en el fondo si haces eso, genera incentivos perversos, porque lo que tú quieres es que efectivamente las AFP se esfuercen por tener más clientes y se esfuercen por tener buenas rentabilidades. La gracia que tiene esto es que tú logras tener más pensiones, pero sin distorsionar el sistema. Hay algunos que de hecho querían que, por ejemplo, si es que le va mal a las AFP sus inversiones, ellos pierdan recursos. Suena el descueve, pero el problema de eso es que te incentiva a invertir en puras cosas que tengan cero riesgo, que en el largo plazo en economía eso no es una buena solución. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso de no tomar medidas que suenan populares, pero que en la práctica no te cambian el... Y esta medida de la licitación, de hecho a la industria creo que no le gusta mucho, porque dicen, pero ¿cómo me van a licitar mis afiliados si es que yo llevo con ellos 20 años, los he cuidado, hice marketing para poder traerlos conmigo? Bueno, lo siento, vamos a hacer una industria más regulada y vamos a tener mejores... Eso puede ser perpetuo. Pueden, Bueno, tengamos esa discusión, yo creo que no. ¿tú serías partidario? Yo creo que no es ser expropiatorio, pero- no es ser expropiatorio porque yo les puedo dar la libertad, y ese es el pequeño elemento para evitar que sea expropiatorio, que tú dices, voy a licitar 5%, a menos que... Que se quiera quedar. Que él me diga que se quiere quedar. ¿Me explico? Se le das la libertad de que se quede. Avísame los próximos 3 meses, tienes 3 meses para decirme si te quedas o no. Ahora, Con básicamente, eso- pero igual Perdón, en tu otro- propuesta lo que estás haciendo es tratar de que bajen todavía más las comisiones. Por Por supuesto, ese lado porque hoy día crees tú que se tenemos, pueden mejorar las el problema es que hoy día pensiones. tenemos punto. una diversidad de comisiones, hay FPs que cobran muy poco, otras mucho más, casi 2 veces más o más. Y Casi 3. Casi 3 veces, y no se cambia la gente. Porque todos estamos llegando a fin de mes, no estamos preocupados de andarnos cambiando de FP. Entonces, hagamos la pega un poco para que efectivamente la competencia funcione. Y lo otro que tenemos que hacer, y esto es bien importante, es entender que tenemos una cuenta por pagar porque no ahorramos lo suficiente los últimos 30 años. Entonces, hay que inyectar, para tener pensiones hoy día buenas, muchos recursos a las pensiones solidarias y un pilar solidario importante. Pero ¿no crees, por ejemplo, que la AFP estatal no solo te puede mejorar la competencia, sino que además arreglar un problema político e ideológico que hoy día central en este debate, que es la posibilidad de que la gente decida si sus recursos se los administra el sector privado o el Estado? Si es que avanzamos en esa solución, que tú tienes razón, que ahí puedes tener una razón política por la cual hacerlo, siempre y cuando la gente pueda elegir, no que Por quede eso, con un obvio, corral y todo. obvio. Obviamente. La gente Si es puede que elegir, avanzamos en esa decisión, porque creo que no se... efectivamente uno de los ejes Yo creo que centrales uno del puede estar debate hoy día es dispuesto a, de alguna manera, reconocerle a la ciudadanía que tal vez esto no va a mejorar mucho las pensiones, que sepan eso y que elijan el día de mañana. O sea, Hay si un es que sector eso, importante del por- país que por- no quiere que el sector por eso privado le es- administre su... Efectivamente, por esa razón su política, tú tienes razón que uno podría justificar la AFP estatal. No por las razones ni técnicas ni económicas, sino simplemente porque es un tema ideológico que yo quiero tener la libertad de que sea el Estado el que eventualmente me lo administre. Felipe, la presidenta de la UDI, socia de coalición de Chile. ¿Te empiezas a reír? No. Pero mira, Quiero ver con no he qué- dicho ¿Y que nada. pensó que iba a zafar de esa pregunta? Quiero ver con qué... ¿Cuál de las cosas que ¿Cuál de las dijo? frases que ha dicho me va a tocar hoy día? ¿Cuál es tu favorita? No, vaya nomás, juegue. Dice que el objetivo de la primaria, hoy día en una entrevista en el Mercurio, el objetivo de la primaria de Chile Vamos es neutralizar a Osandón y a Kast. Eso es lo que respondió Jacqueline Van Rysselberghe. Dice algo peor, dice que es de alguna manera frenar el fuego amigo. Fuego amigo. Claro. Y que esta no es una primaria. Acallar el fuego amigo. Eso lo ninguneó bastante. Dando a entender que hay efectivamente fuego amigo y que la primaria tiene que ver con eso finalmente. A ver, yo creo que ella tiene el derecho de pensar como quiera. Yo no comparto para nada lo que ella dice. Yo he tratado de hacer una campaña presidencial llena de propuestas. Fuimos el primer candidato presidencial que en enero presentó su equipo programático, personas que trabajaron unas 130 propuestas y sus propuestas. Me alegra que hoy día cada vez son más los que están haciéndolo. Pero también tengo una diferencia de fondo con ella, que esta primaria, además de elegir cuál de nosotros va a ser el candidato de Chile Vamos, se trata de poder tener esa reflexión profunda que hablamos al principio de esta conversación. Entonces, yo lo que leo ahí es una visión bastante de calculadora electoral, más que de una reflexión sincera, profunda, sobre cómo hacemos para
efectivamente proponerle a Chile una agenda de cambios estructurales, porque si ella cree que vamos a llegar y nos va a ir bien, simplemente repitiendo el guión de hace 4 años atrás, es completamente insuficiente. ¿Te sientes algo cercano a ella? ¿En algo? Y en eso no tengo coincidencia. ¿Tienes en algo coincidencia con esa UDI? Lo que pasa es que dentro de la UDI también hay diversidad. Esa UDI, dije. Por eso estoy respondiendo directamente. Déjeme... No. Dentro de la UDI también hay diversidad. Yo tengo un gran amigo en la UDI que Jaime Belolio perdió su elección presidencial del partido. La perdió, buena lid. Y tengo más lejanía con otros. Entonces, tú me dices, bueno, eso te lleva a no sentirse muy representado con esa parte de la UDI. Efectivamente, no me siento muy representado con esa parte de la UDI. Así como imagino que las personas de la democracia cristiana no se sentían muy representados con el Partido Comunista. Sí. Ahora, yo creo que aquí sí hay cierto elemento que es importante que cuidemos. Y por eso creo que esta coalición, la única forma que tiene de llegar a puerto es que entendemos que la diversidad va a ser un valor. Si es que alguien cree que la lógica de hacer política es diciendo, no, estas personas las vamos a dejar fuera porque no comparten conmigo todo o porque apoyan una agenda más liberal en lo valórico, los voy a marginar, claramente eso no va a llegar a puerto. Afortunadamente, y te lo digo en serio, muchas veces las declaraciones que yo leo en los diarios, después hablando con estas mismas personas, en la interna, son más amables de lo que uno ve en los diarios, cosa que a mí me carga porque a mí me gusta más consistencia entre lo que uno dice en los diarios de lo que finalmente ocurre en las reuniones. Por ejemplo, las listas parlamentarias. Uno lee por los diarios y pareciera que jamás vamos a llegar a acuerdo con las listas parlamentarias. Eso es lo que, uno lee por los diarios. Todos los artículos de prensa apuntan a que Evópolis pide más cupos, si quiere más cosas, si quiere más senatorial, y quiere diputados. Evópolis lo único que ha pedido es que no quiere ningún privilegio ni para nosotros ni para el resto. Queremos una cancha pareja para competir. Ya, pero no puede pretender igualdad de condiciones. Yo no se lo encuentro un poco razón a los partidos que son más viejos, que tienen más parlamentarios. Es que Digo, igualdad de condiciones, igualdad de cupo. Déjame explicarte. Es fundamental que tengamos una cancha pareja porque el sistema que quedó ahora, el nuevo, que tiene la virtud que ya no es el binominal, si yo, por ejemplo, tengo un solo cupo y la UDI tiene 3, ¿tú sabes que yo para sacar mi diputado de Evópolis tengo que sacar más votos que los 3 juntos? O sea, es peor que el binominal. Antes que el binominal tenía que sacar más votos que 2. Con este sistema, si yo sigo tu lógica, mi querida Cecilia, Consuelo, perdón. Cecilia... Depende de qué Cecilia. No, Cecilia. Mi querida cuñada... Cecilia Boloco ya, mi querida cuñada se llama Cecilia Saavedra, me confundí. Te mando cariño a mi querida cuñada. Dale. Entonces, si tú quieres realmente tener alguna chance de competir, yo si no, vamos a terminar en 2 listas. Y sería muy malo para el sector. Pero afortunadamente, como te digo, en las reuniones que hemos tenido, Evópolis lo que pide es que en aquellos lugares donde compitamos, yo tenga que, con un candidato, ganarle a 1, no ganarle a 3. Si no, este sistema es peor que el binominal. Es importante que las personas sepan cómo funciona este sistema, porque yo, a buena y primera, te encuentro razón a ti también. Pero cuando uno le explica a las personas que en realidad eso significa que Evópolis, para sacar un diputado, tiene que sacar más votos que 3 juntos. ¿Por qué si cifra repartidora? No, porque se suma dentro del mismo partido. Ah, claro. O sea, en el fondo, ¿cómo funciona esto? Es una lista donde dan 7 o 8 candidatos, pero los cupos dentro del mismo partido se suman. Entonces, al final es un binominal escondido adentro. ¿Tú crees que dos listas es realmente peor que una sola lista, cuando además tienes la exigencia de que el 40% de género Es peor porque el sistema DONT que se ocupó, si nosotros logramos ir unidos, que hoy día, como te digo, yo creo que hay una posibilidad importante de hacerlo, todas las obras, me refiero a todos aquellos pedacitos de elecciones que no lograron un cupo, se van a la lista mayoritaria. Es de ahí la importancia electoral de ir unidos. ¿Me explico? O sea, en el fondo... Sí. ¿Puedes meter 40% de mujeres hoy día en una sola lista? Por supuesto. ¿Sí? ¿Tú crees que se puede? Y se aumentaron los cupos muchísimo. Acuérdate que las cosas que yo estuve en desacuerdo es que aumentara el número parlamentario. No había para qué aumentar el número parlamentario. Felipe, en la privada... Hoy día hay cupos de sobra. Cuando en la privada tú dices que es distinto el diálogo y el tenor del diálogo, conversas con esa gente más dura de la UDI, que no te sientes muy cercano y que te identifica poco, ¿se acercan también posiciones en los temas de matrimonio igualitario, adopción, por ejemplo, cosas así, o es imposible? La UDI, no, eso, pero tampoco tiene por qué haber acercamiento. O sea, yo... No, te lo pregunto, no te estoy diciendo no lo hay. Y yo tampoco, cosa que he dicho, si yo salgo elegido presidente de Chile Vamos, yo no voy a cambiar mis posturas tampoco. O sea, no se trata de andar uno porque en el fondo salió elegido, es que ahora tengo que cambiar mi postura en el matrimonio igualitario porque la UDI piensa distinto. No, yo estoy a favor del matrimonio igualitario y tengo que mantenerlo, si eso es de principio. Así como yo respeto al que piensa distinto. Pero en algunos temas, por ejemplo, en la misma entrevista, creo que era el Mercurio, Jacqueline Berger parecía bastante intransigente respecto a incluir temas en el programa. O sea, una vez que estén
selladas las primarias, Claro, hay que hacer una primaria, como que hay programa común. pareciera que hay temas vetados. No, o sea, yo por lo menos no estoy disponible. Me habrían dicho, me tendrían que haber avisado, si no, no me habrían inscrito en la primaria. Pero yo creo que, sobre todo en estas materias, probablemente yo los aliados que voy a tener que tener para poder sacar esa agenda adelante van a tener que ser de otros lados. Algunos de ellos. Afortunadamente hay algunos que están ahí en nuestro sector, pero somos los menos. Y yo sí creo, y esto es importante, que debiéramos haber tenido una centro-derecha más liberal hace mucho tiempo. O sea, yo no entiendo por qué se concentró los dos partidos más grandes con una mirada bastante parecida a esta Piñera materia. se ha ido derechizando, se ha ido poniendo más conservador. Tú que lo conoces hace tiempo, fue tu jefe hace años. Yo creo que más que él, dado que hoy día la UDI es su soporte, obviamente su campaña tiene más impronta, tal vez más conservadora. No creo que él, pero en el fondo está sus representantes, sus embajadores políticos, tienen una mirada que hace que efectivamente... General Larraín decía que sería un error ir derechizando esta campaña y él habló de un término a la francesa, cohabitación. Una cohabitación, me imagino, a alguien que está fuera de la coalición de centro-derecha. ¿Tú serías partidario de una cohabitación y con quién te gustaría cohabitar en un gobierno? ¿Con quién te sentirías cómodo compartiendo habitación? Yo creo que, y aquí no podemos cometer el error que cometimos en el gobierno anterior, que se armó como de maquillaje una coalición por el cambio que duró la elección nomás. Sumamos a Flores, sumamos a Rabiné. No había ninguna convicción política ni ideológica en eso. Entonces, yo cuando trato de hablarle a un Ricardo Lago, a Andrés Velasco, a otros, decirle, yo realmente me imagino una coalición distinta, no por conveniencia electoral. Yo creo que de verdad hoy día el eje, la discusión política ya no puede seguir siendo Allende-Pinochet. No puede seguir siendo el sí y el no. Ya cumplimos una etapa donde yo por lo menos tengo la clara convicción de que vivimos en una dictadura, que ocurrieron crímenes que no tienen ninguna justificación y que por lo tanto las luces y sombras del pasado tenemos que decirlas con todas sus letras. Pero eso hoy día nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿qué pasa con el liberal de centro izquierda? ¿Cuál es su domicilio político? ¿Qué pasa con el liberal de centro derecha? Y yo creo que esa geografía, dado incluso, acuérdense de mí, esta misma elección presidencial, que yo pensé que iba a ser más lento este proceso, pero con la irrupción del Frente Amplio, con más fuerza de lo que tal vez uno esperaba en un corto plazo. Yo siempre pensé que se iban a quedar, que habían llegado para quedarse, pero tal vez pensé que iba a demorarse 2 añitos más. Y claro, tuvieron el acierto de elegir una candidata presidencial que es periodista muy parecida a Guillé, y por lo tanto no hay mucha diferencia en eso, y por lo tanto la geografía política en Chile está empezando a cambiar. No sé si para esta elección lo suficiente, pero después de esta elección, y ahí es donde yo siento que Sebastián Piñera, yo mismo, ojalá Osandón, hiciéramos una reflexión más profunda, decir, a ver, vamos a agarrar el gobierno como un botín de campaña nosotros mismos y decir aquí no hay nada que conversar con el resto de las coaliciones en términos ideológicos, no electorales. No simplemente decir con uno más de izquierda gana un 3% más de votos y con eso salgo elegido. No, reflexión más profunda de cómo reorganizar un poco el mapa. ¿Tú crees que el quiebre de la nueva mayoría es algo definitivo? Sí. ¿Que la relación entre la DC y el mundo socialista no tiene reparación hacia adelante? No, porque pasó algo interesante, que ganó en la democracia cristiana la convicción ideológica más que la convicción electoral, cosa que yo pensé que no iba a funcionar. Debo reconocerlo. Y mi reconocimiento para aquellos dentro de la democracia cristiana que hicieron un esfuerzo con tú más, porque todos decían, no, aquí van a primar los intereses de los cargos y se van a colgar de Guillé simplemente porque marca más las encuestas. Yo le hago un reconocimiento a la democracia cristiana, creo que hicieron una cosa loable. Y un guiño además, ¿no? Sí. No. Hablando de cohabitación. No sé. Yo realmente, porque cuando yo llegué al Congreso pensé que me iba a encontrar con más parlamentarios de la democracia cristiana con convicciones más liberales. Me encontré con pocos. Y siento que en el último tiempo se han ido dando cuenta de que eso era relevante. Una cosita antes de ir a unas imágenes que queremos revisar. Osandón estuvo hace un par de semanas acá y me dejó pensando también la entrevista de Jacqueline Van Rieselberghe, donde dice que hay que neutralizar o acallar las críticas, qué sé yo, por parte de Osandón y de Felipe hacia Sebastián Piñera. Pero la verdad es que Osandón te acusa a ti de ser muy suave con Piñera. Y él dice, no, si lo que pasa es que él nunca va a criticar a Piñera, que el único que se atreve a decir las verdades soy yo, porque además Felipe Kast en realidad lo que quiere después ser senador y se está arreglando y nunca va a criticar a Sebastián Piñera. Yo creo que Osandón tiene un problema estructural, que me tocó vivirlo en carne propia cuando yo asumí como ministro, que su forma de hacer política es desde el rencor, desde la destrucción. Y un día yo llevaba 3 meses de ministro
y leo el diario y me sale sacando la mugre, después me dijo penca hace poco, me reuní con él en ese minuto, yo bastante ingenuamente, diciéndole, Cote, juntémonos, yo era ministro recién asumido, y le digo, ¿me puedes hacer propuestas de qué cosas quieres que cambiemos? Porque yo realmente voy a ser ministro y quiero hacer las cosas bien, yo no tengo por qué sabérmelas todas. Me dijo, tú no entiendes nada, mi problema es con Piñera, y, o sea, una cosa un poco pequeña, un poco destructiva. Entonces, si es que si Osandón cree que hacer política es descalificar al otro, yo tengo diferencias con Piñera que le he mostrado acá, que son bien profundas, son mucho más profundas incluso que las de él. Las de él tienen más que ver con envidias, ego, no sé, son realmente una lógica de relacionarse con Piñera más destructiva. Las mías son diferencias de fondo. Yo siento que fuimos muy buen gobierno, pero tuvimos un déficit político y social de mirada larga tremenda. Entonces, honestamente, creo que Osandón a mí por lo menos ya me tiene bastante cansado con su lógica destructiva hacia mi persona, hacia el otro. A veces le toca a Piñera, a veces me toca a mí. Yo lo invito a que podamos debatir. De hecho, me han invitado a varios programas de televisión, radio. Este mismo viernes me invitaron a radio a debatir con él. Él no se atrevió a ir a debatir. No se atrevió a ir a debatir. Dice, no, si es que yo no debato con los... Al final del día, ojalá tengamos una reflexión sincera, sin descalificaciones. ¿Te preocupa el debate? ¿Cómo te puede tratar, por ejemplo, Osandón en el debate? Para nada. Yo creo que le digo también a los equipos de Piñera cuando me dicen a mí, pero es que Felipe, yo con usted, con Felipe, ni un problema porque plantea ideas, porque plantea propuestas, pero con Osandón son puras descalificaciones. Yo les digo, ¿de qué les preocupa? Si el que se achica el que se empequeñece cuando descalifica es el mismo. ¿Qué preocupación tiene? Uno cuando nada hace, nada teme, vamos a debatir. Y si es que, claro, él prefiere irse al barro, será problema de él. A ver, esto del barro, mira estas imágenes. ¡Ándale, fascista de mierda! No lo había escuchado nada. ¿Aló? ¿Aló? Estoy muy cómodo. Y le pegaron a Rafa, compadre. 2 cornetes cuando estaba recogiendo su celular. No, era universitario. ¿Tú supieron que estabas ahí? No tengo idea. Hay una investigación en curso. Lo que he hablado y agradezco mucha de celularidad de varios ministros. Pero a Lewin está en un proceso de investigación donde... Te tiraron cerveza. Sí, a mí me tiraron cerveza y cuando Rafael recoge su celular, bueno, esquiva primero un par de golpes y después se agacha a recoger el celular y le pegan 2 combos a Rafael. Y quedó ensangrentado. Ahora, la investigación debe ser relativamente fácil. Muy fácil. ¿No? Ahí están todas las imágenes. Están los rostros y todo. A ver, Patricio Navia dio a entender que esto era un tongo. Dio a entender que era un show. Dijo que era un show más que de entender. Como haberse vestido de mujer. ¿Y ustedes quieren que yo responda? Sí, pues. ¿Esto es un show? No sé, pues, pero responde. Mira, yo creo que hay que invitar a todos, no solamente a Pato Navia, que cuando vemos actos como estos, que son de un nivel de violencia y probablemente si es que hubiésemos tenido un poco más de demora, hubiésemos terminado tal vez varios en situaciones bastante más complejas las cuales terminamos. Afortunadamente no pasó a mayores. La invitación es a Pato Navia y a todos que de hecho, Pato Navia fue el único que no solidarizó. Agradezco, como te digo, llamados desde el canciller. El mismo Ricardo Lago me llamó, le agradezco su llamado. Me llamaron... ¿Quién te llamó de los candidatos? Es un conteo rápido. ¿Piñera? Todos solidarizaron por Twitter. Yo los vi a No, prácticamente pero todos. un llamadito. ¿Piñera? Solo Lagos. Piñera Lago no es candidato. ¿Piñera? No. No, Osandón... Teléfono solamente me llamaron como 6 ministros de Estado. ¿Ya? Me llamó Chadwick y me llamó Lagos. Mira, y si le pasara esto a otro candidato, ¿cuál sería lo recomendable, tú que estás en este lote de candidatos? ¿Qué habría que hacer? Pues yo planteaba el otro día casi como suspender las campañas de cada uno, juntarse todos, hacer un punto de prensa de derecha a izquierda y decir, esta forma de política no va, no corre.
A lo mejor yo soy muy inocente, una lógica muy escolar, no tengo idea. Y lamentablemente no es solo con las campañas. Esto tiene que ver con un clima político. O sea, al ministro de Hacienda no lo dejaron comerse un sándwich en el centro de Santiago hace un par de semanas atrás. No, nadie para el carro, o sea, no hay un... No sé, Guillé, Beatriz Sánchez, Tiene que ver con un clima Mayol, muy poco no te sano. llamaron, no te solidarizaron, ¿tú qué harías si le pasa a ellos? ¿O qué crees que debería hacerse? Los republicanos lo que hicieron mucho es que entender que la violencia comienza donde terminan las ideas. Y claro, probablemente yo habría llamado a la persona que estaba agredida. Como te digo, me sorprendió positivamente la cantidad de llamados de ministros de Estado, que no lo esperaba, porque no tenían por qué, están miles de cosas y fueron muchos, incluso la Adriana del Piano, de ministra de Educación, Céspedes, Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, o sea, fueron muy ¿Cuál solidarios. es más? ¿Se podría saber? Me llamó el canciller, me llamó Céspedes, me llamó el ministro de Hacienda, me llamó Alewi. Ya. No me llamó el ministro de Interior, eso sí, pero No, con Alewi está basta. bien. No, pero para saber quién no te llama. ¿eh? No, si tampoco tienen por qué. No, porque es un hecho, más allá que afecta a Felipe Cas, yo siento que esto es un hecho que afecta a la política. Ahí está mi punto, por eso creo que una posición común... Pero frente a sí, esto- muchos hicieron descargos por Twitter, apoyando y obviamente condenando con mucha fuerza. El único fue Pato Navia, que se mandó un Twitter bastante curioso por decirlo de alguna forma. ¿Hay algo personal? ¿Te lo explicas? de alguna No, yo creo que manera? Pato Navia está apoyando a Osandón nomás, y como su señora trabaja con Osandón o es candidata a Osandón, probablemente tiene que ver con su conflicto de interés de que está tratando, y no es primera vez, Pato Navia hace rato. Ese no es que- el tuit de Beatriz Navia, es Sánchez. un tuit de De Beatriz la Bea Sánchez. Sánchez a propósito de... Pero yo creo que de tiene tuitear o que llamar. ver con su cercanía a Osandón, más que nada, me imagino, no sé, no me lo explico de otra forma. ¿Y tú crees que este fue un ataque contra ti personal o le hubiera pasado a cualquier político que se encuentra con esos jóvenes en la calle? Es difícil saberlo, yo creo que es una investigación que tiene que llegar un poco al fondo del tema. Hay varias hipótesis que yo prefiero no adelantarlas, porque también una de estas cuestiones de repente tirar una hipótesis que termina siendo falsa. Es bueno que, y ahí confío plenamente en Pero lo que era el está día en haciendo. que estaba declarando Cheire en Condel, ¿no? Sí, Cerca de la ahí academia... No digo que sea estudiante de la academia, digo, pero que hubo harto... Esa es una de las hipótesis. Hubo problemas de que en el con fondo, los estudiantes cuando Cheire estaba declarando en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI cerca de Bustamante. Claro. Me imagino que quizás de ahí se fueron... Esa es una de las hipótesis, te insisto. Yo creo que aquí lo bueno es que hay una investigación, hay muchas imágenes, por lo tanto es muy posible que sepamos. Y yo los invitaba, ojalá que pudiéramos también tener una reflexión más de fondo para entender justamente cuál es en qué minuto alguien que piensa distinto cree que la violencia se transforma en un método legítimo. Eso es la lógica de la Guerra Fría, Este que grupo, afortunadamente dejamos atrás y que me parece muy curioso que para algunas personas todavía no... Felipe, ¿este grupo se encontró contigo o te fueron a buscar? No, estábamos haciendo un encuentro en el Café Literario donde iba todo muy bien, estábamos presentando qué propuestas de Lagos nos habían gustado, qué propuestas coincidíamos, qué propuestas no coincidíamos. Estábamos haciendo un acto republicano y de repente 3 personas que viven en la calle, particularmente Stephanie, que se acercó a mí y estuvimos conversando muy cariñosa y me invitó a conocer su lugar donde vivía en la calle, sus reclamos de por qué los albergues cerraban a las 11 en la noche. Y ella decía que terminaba de estacionar auto a las 1 de la mañana, por lo tanto me pedía interceder para que ojalá los albergues pudieran terminar más tarde. Yo ya me comuniqué con Karina Soto, que fue la persona con la cual armamos el plan calle, cuando yo era ministro de Mideplan, y vamos a ir a ver a Stephanie esta semana. Y estábamos en eso, viendo el ruco donde vivían, reclamándome también porque les mojaban el lugar donde vivían como para que se fueran durante el día. Entonces aparecía más húmedo. Y de repente vemos a este grupo de como 15, 20 personas que se empieza a acercar muy violentamente, muy rápidamente. Y claro, y desgraciadamente a Rafael le tocó la peor parte, que esquivó, como vimos, un par de golpes y después le tomaron otro. ¿Rafael es tu guardaespaldas? ¿Es tu guardia? ¿Es chofer? ¿Es No, secretario? ¿Compañero de Rafa- partido? ¿Qué? Rafael trabaja conmigo hace 6 años. Es ¿Pero una qué labor? Es chofer y además es colaborador. Somos bastante cercanos de hace 6, 7 años. ¿Y es ex militar, ex No, carabinero no, o no. algo así? Rafael, de hecho, es una historia bien personal. Yo llegué como ministro de Mideplan. Él había sido el chofer de Clarisa Hardy y de Paulina Quintana. Y nos hicimos muy amigos. Y después, de hecho, cuando yo me fui a delegado presidencial de la reconstrucción, se fue conmigo. ¿Te pusieron Después, ahora él fue- protección de personas importantes, PPI? Me ofrecieron, no la tomé. Yo creo que fue algo bien puntual, esa es mi lectura. No creo que sea algo en lo cual tengamos un país violento, donde nadie pueda Pero caminar. yo creo que el clima en general ha cambiado
O sea, yo creo veo un ambiente y una mala onda. Yo no mucho, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso es regalarle a estos grupos antisistemas, violentos, ellos buscan generar este clima. Yo estuve en Antofagasta el día siguiente, llevo 7 años, no muchos, o 6 años en política más activa, nunca me había tocado algo así, así de violento en contra. Y la verdad que no quiero, por ahora, si es que sintiera amenaza o sintiera que hay un ambiente más raro en la calle, me rehúso a que perdamos esta cosa republicana de que todavía uno puede... en otros países de Latinoamérica esto obviamente, uno andaría con 3 escoltas, con autos que te cuidan. Yo siento que todavía no hemos llegado a ese punto y espero que no lleguemos. Así que yo sigo tal vez con un optimismo importante, pero sigo pensando que esto es un grupo aislado, que ojalá sean identificados y que no generalicemos de pensar de que en Chile hemos llegado a un clima como el que uno podría pensar más generalizado. Vamos a una última pausa en el programa. Espérenos, ya volvemos. Ya estamos de regreso, cerrando ya el mejor hablar. Tengo una última pregunta. A ver. Ya, pero por favor, contéstame. Por favor, contesta. No, porque es de esas que es tan fácil sacar. A ver. Te lo suplicamos. Te lo suplico. Ya, si perdiera, sí, hipotéticamente, si perdiera la primaria de Chile Vamos, ¿candidato a qué? ¿O gabinete? Hoy día el partido está tratando de consolidarse. Por lo tanto, lo que le he dicho yo al partido es que me voy a poner a disposición del partido. Y eso hace con mayor probabilidad probablemente la posibilidad de estar en el Congreso. De seguir como diputado. Si es que eso ocurriera. Si es que eso ocurriera. Cosa De ir a la reelección. que es muy difícil que perdamos. Súper hipotético. Pero me imagino que en Senado. Ya estamos como para el upgrade. Me voy a poner a disposición del partido. Creo que estamos haciendo una cosa... A mí lo que más me entusiasma de mi dedicación a la política es armar un proyecto colectivo, de ojalá tener una buena plantilla parlamentaria, de instalar esta centro derecha más moderna, más liberal dentro del Congreso como una alternativa. Y obviamente eso no significa no colaborar con un futuro gobierno de la coalición, pero hoy día yo creo que tan importante como el gobierno es tener un buen Congreso en Chile. Se ha abierto una buena posibilidad en el Maule. Sí, tú decías que por eso estaban enojados los otros partidos. No voy a responderte a esa... No se ría tanto. No te voy a responder a esa... Copiapó. Se ha abierto una buena posibilidad en el Maule. No para jugar en Rangers, sino para ser candidato a senador. Está bien. Vamos paso a paso. Estamos tratando de ser presidente, mi querido Matías. No, está bien. Yo digo para Evópolis en general. ¿Cuándo es la primaria? ¿El 3? 2 de julio. El 2 de julio. Un paréntesis importante. Todos pueden votar en la primaria. Todavía hay muchas personas en la feria, en la calle, me preguntan, pero yo no puedo votar, yo no soy militante. Todos los independientes pueden votar en la primaria del... O sea, la inmensa mayoría de la gente. Sí, la inmensa mayoría. O sea, los que no pueden votar son los militantes del partido de la nueva mayoría, ¿no? Eso. Los únicos que no pueden votar son los militantes de la democracia cristiana, del PPD, del PS, Partido Radical. pero todos los demás pueden votar. Felipe Cas, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Tenemos los libros, eso sí. Sí, pero... Antes. Sí, ya, antes, durante. Reconozco que me confundo. Ya. 1 millón de gracias a Ediciones Metales Pesados que se puso con los libros hoy día. La consistencia del cuadro colonial. Ahí está. Carlos Casanova. Perdón, de Alejandra Castro. Ahí está. Carlos Casanova, Estética y Producción en Karl Marx. Carlos Pérez López presenta la huelga general como problema filosófico. Hay un filósofo en esta mesa. Ya. Ya. Va para allá. Este me gustó a mí. Del agua. Ya, pero de buena calidad tapa, así que no se mojó ni nada. Perdón. Oye, y este me interesaría a mí. Performance Art en Chile, Francisco González Castro, Leonora López y Brian Smith. ¿Y este ya lo presentaste? Sí, ¿no? Sí, ya lo presenté. Ya despedimos al candidato Felipe Castro, despide a nuestros panelistas invitados de esta Francisca noche. Scott. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ustedes por la invitación acá, periodista de CIPER, Max Colodro. Muchas gracias por la De la invitación. tercera, director del Máster de Comunicación Política. Buenas noches, azules. Y chuncho. Oye, Sí, sí. bueno, pero buenas noches, no hay nadie azules. perfecto. Yo vine de azul igual. Nadie me dijo nada. Estás en Nadie lo absoluta notó. minoría aquí, Matías. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo. Siempre mejor hablar. Chao.